La 5.1 no trae mapa nuevo, trae solo un personaje nuevo y 3 reruns. Y además, Mualani no ha vendido lo esperado. Veremos a ver cuánto va a vender Kinich. Se dice que no hay tanto hype por la versión 5.1 y que las cosas están raras, ya que en Natlan Hoyoverse explotó, digamos en el mejor de los sentidos, trayendo un montón de recompensas, con Dawei llorando y pidiendo disculpas, el hype general de la comunidad por los cielos, y creo que muchos y muchas de vosotros, solo por el cambio de actitud y las ganas, os pusisteis a hacer cosas que nunca habíais hecho, como explorar el mapa, hacer misiones legendarias, adelantar contenido y terminar cosas pendientes que no teníais en Genshin para empezar Natlan de la mejor manera posible. Si soy en los comentarios. Y ahora la 5.1 es relleno. Vamos a ver qué ocurre con esto, así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, recordar que ayuda un montón, que es gratis, que no os cuesta nada, que hace que el canal se posicione, que el vídeo se recomiende, que crezcamos un montón como estamos haciendo, así que gracias. Y vamos con esta 5.1 y algo mucho más importante que solo eso. Bien, resumen del tema de la 5.1 para ir con lo que realmente quiero comentaros en este vídeo. Sí. Efectivamente, ya sabéis que la beta de una versión sale una versión antes, con lo cual ya tenemos la beta completa, la 5.1, y sabremos lo que va a llegar. Y prácticamente sabemos que hay nuevos eventos, algún boss nuevo, y viene Shironen, que es el único personaje nuevo, pero más allá de eso no viene mapa nuevo, ni parece que venga mucho más allá. Es decir, la 5.1 pinta como estas versiones de relleno normales, y para colmo, la cantidad total de deseos que hay registrada en esta 5.1 aproximado puede variar, son filtraciones, son de aproximadamente, con bendición y pase y todo lo demás, unos 100 deseos. Quizás sin llegar a esos 100 deseos sin bendición y pase, quizá unos 70, 80 más o menos. ¿Por qué explico esto? Porque realmente se ha comparado con el resto de protogemas de las versiones de relleno de otras anteriores naciones como Fontaine o Sumeru, y quizá nos haríamos una expectativa de que por ser Natlan y por la mejora de las recompensas y demás, a lo mejor tendríamos, a pesar de ser una versión de relleno, más protogemas, y la cosa es que no, que son las mismas protogemas que el resto de versiones de relleno que ha habido en el juego, número 1. Número 2, mucha gente ha visto algunas decepciones porque han vendido un poquito de humo los de Hoyoverse, que si las carchas, que al final no sirve para mucho, que si los materiales 3 y 4, y seamos sinceros, dejadme en los comentarios cuántas veces os ha dado los bosses 3 materiales y cuántas 4 materiales, ya que a mí personalmente me prefarmé, mejor dicho, entero al Kinich, y sorpresa, las 13 o 14 veces que he tenido que hacer el boss me ha dado solo 3. Todavía no he visto 4 materiales juntos en el boss, ni una sola vez. ¿Por qué explico esto? Porque se han acumulado las cosas y ahora de repente nadie esperaba que la versión 5.1 de Natlan fuese relleno, ya que la 5.1 de Sumeru fueron las pirámides cuando llegó Sino y fue muy grande el nuevo mapa, a pesar de que la 3.0 en Sumeru había llegado mapa. La 4.1 de Fontaine había llegado mapa, a pesar de que la 4.0 ya había llegado mapa también, y también fue una 4.1 muy interesante donde encima llegó Nubilet, con lo cual estábamos acostumbrados a que todo fuese, pues, vamos a decir, manteniéndose desde el lanzamiento de la región, y sin embargo la 5.1 es relleno. Voy a explicar algo, y esto es mi punto de vista del por qué puede llegar a ocurrir, y espero que esto no sea perjudicial para la comunidad de Genshin. Dejadme en los comentarios si, a pesar de saber que la 5.1 es una de las versiones de relleno, seguiréis jugando. Primer aviso, y esto es algo de mi parte para vosotros, pues ir tranquilitos con Natlan y no os lo hagáis al 100%. Ya estoy viendo a la típica persona que pone: Phil, me lo has dicho tarde, yo ya tengo todo el mapa al 100% y me he hecho todos los secretos y todos los logros. Si estáis con Natlan y queréis ir al pasito, no lo ruséis, ir tranquilos e intentar dejar esto para también hacerlo la 5.1 y completar el mapa de Natlan entre la 5.0 y 5.1 con calma para disfrutarlo. Lo primero es que creo que por primera vez este cambio de Hoyoverse ha sido por que todo Natlan vaya increciendo. Es decir, por ahora han salido Mualani, Kinich y Shilonen en la 5.1. 5.2 en teoría llegarán Chaska, y sabéis que faltan Jianshan, Olorun. Yo le llamo Olorun, sé que en el juego se llama Ororun con R, pero Olorun es el dios al que hace referencia realmente. En la 5.3 llega Mabuika, falta Citlali, falta algún Fatui, quizá alguno sale. Mucha gente tiene esperanzas en Capitano, esperanzas en Sandrone, bueno, creo que no es Sandrone, ¿cómo se llama la otra? Columbine. Entonces realmente todavía falta bastante
importante y recordar que siempre vienen personajes en las regiones nuevas que no se anuncian en el tráiler. Es decir, pensamos que conocemos todos los personajes de Natlan, pero recordar que faltan todavía pues algún dragón primordial, Exbalan o Quetzalcoatl, alguna cosa más que puede venir, alguna personaje como fuese el equivalente a Emily o algunos de estos personajes como Xianjun o Gamin que llegaron en Fontaine más no estuvieron en el tráiler. Y no solo eso, sino que parece ser que vienen varios reruns importantes y que punto 2, punto 3 estará lleno de pues Arlequino, Xianjun, lo he dicho en otros vídeos, Grizzly, Shenge, que estáis esperando muchos a Grizzly y a Shenge, y un largo etcétera de bastantes cosas relacionadas con reruns y contenido importante de la 5.2 y 5.3. ¿Por qué explico todo esto? Porque en mi opinión creo que van a cambiar la estrategia de los juegos y en vez de darte todo lo importante al principio de la versión y que luego la versión poco a poco vaya quedándose más apagada, recordemos que Sumeru y Fontaine hicieron lo mismo, te dieron todo el mapa y todo al principio y luego ya no les quedaba nada, con lo cual de la mitad para adelante de la versión hasta llegar a la siguiente región fue más tirando a muy aburrido. Recordemos que Sumeru el final fue de hecho un final que muchos creadores dijeron voy a dejar de hacer contenido por un tiempo y tal, hasta que luego volvió Fontaine o se mudaron a otros juegos como Honkai Star Rail. El final de Fontaine también fue de lo más desastroso de Genshin, no solo salió Wuthering Waves y ZZZ, sino que además fue a nivel de números catastrófico porque tampoco trajeron mucho más allá que Simulanka en la 4.8 y que en la 4.6 pues lo que era lo equivalente a Remuria, es decir, el mar de antaño, que fue zona nueva cuando llegó Arlequino, pero llegó Arlequino, la gente se comió, pues ya sabéis como siempre, los devoradores de contenido, me incluyo que me gusta mucho, pues en una o 2 semanas ese contenido y luego otra vez de la 4.6 hasta la 4.8, 4 meses ahí tranquilamente sin ni siquiera estar muy pendiente a Genshin. Creo que esto es algo muy importante porque pienso que quieren cambiar la estrategia en Natlan. Creo que tienen cosas muy importantes para Natlan, como ya explicábamos, como en teoría y una fuente bastante confiable me dijo que vendrían varios nuevos modos endgame, es decir, abismos, nuevos 2 abismos durante el transcurso de Natlan, aparte del teatro y el abismo que ya conocemos. Va a venir ese nivel 100, porque de hecho ya muchos habéis visto varios ítems que no sabemos para qué son, que están por aquí en pantalla, que diréis, oye, va, Phil, es verdad, no has hecho vídeo de esto, ¿qué son esos ítems? Todos tenemos dudas de esos ítems, ¿qué son? Y de hecho ha venido pues el tema del nivel de mundo 9 para aumentar la dificultad a los enemigos, y ya los enemigos en mundo abierto están a nivel 103. Entonces realmente creo que esta vez con Natlan quieren esta 5.1 para respirar un poco y que la gente realmente pueda digerir correctamente el contenido de la 5.0 y un poco este pequeño cambio del nivel de mundo, también de la escarcha. Se han dado cuenta que han llegado muchos nuevos jugadores y muchos que me estáis viendo sois nuevos jugadores, y creo que también quieren que sea una versión extra para que la gente se asiente y conozca bien el juego, y creo que a partir de la 5.1 quieren hacer que Natlan vaya increciendo, es decir, no van a hacer como han hecho con Inazuma y con Sumeru y con Fontaine, que te dan todo lo más fuerte al principio con la Arconte y toda la historia, y luego que la versión vaya pim, pim, pom, con un not stonks de toda la vida, con una gráfica hacia abajo, que ha pasado ya 2 veces anteriores, 2 años anteriores, sino esta vez quieren, ahora que esté calmado 5.1, incluso la 5.2 si viene mapa, igual creo que es una versión calmada, 5.3 llega el Arconte, llega Mabuika, y 5.3, aquí viene un dato muy importante, es la mitad de Natlan, porque Natlan no durará hasta la 5.8, solo habrá, y en teoría, y hasta ahora es alguna información muy importante, solo habrá hasta la 5.7, y a partir de Mabuika 5.3 y hasta la 5.7, es decir, 4, 5, 6 y 7, esas últimas 4 versiones, que serán las más fuertes de Natlan, sea hacia arriba. ¿Por qué? Porque no solo Natlan va a durar hasta 5.7, sino que una vez los Fatui consigan la gnosis de Mabuika o del Arconte o el Arconte Piro que en ese momento esté, será la última gnosis que tengan de todos los Arcontes, porque solo les faltaría la gnosis Crío, pero la propia Saritza o Sarina en traducción en castellano ya la tiene, con lo cual ya tiene todas, menos la Piro de Natlan. Con lo cual parece ser que están preparando un gran culmen y un apogeo increíble, un final que sea cine para la historia de Natlan, y por eso creo que la 5.1 es relleno. Pero me cuadra bastante que sea relleno por un motivo interesante, como os he dicho, y es que la versión vaya de menos a más y que los jugadores nuevos se les dé tiempo a sentarse correctamente en el juego, a digerirlo y a aprenderlo bien. Poquito más, dejar un buen like, una buena noticia de Bennett, suscribiros. Sí, la versión 5.1 es relleno, pero seguramente sea para algo posterior
positivo y mejor en el futuro. Creo que es un buen timing por una versión de relleno, porque la 5.0 llegó muy llena y no muchos podrán hacérsela full. Y una versión ahí para terminar de hacerse ese mapa de la 5.0, que es un mapa de España. ¡Ay, Fido! Es un mapa de España. Quien no le guste no pasa nada, pero vean los mapas y vean que es igual. Y básicamente va a ayudar bastante y creo que, como digo, está en buen timing y tiene un buen motivo. Como decía, poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, dejar un buen like, es gratis, todo esto ayuda un montón, posiciona al canal, nos recomienda, crecemos. Gracias quien llegó hasta el final. Y ahora sí, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.